¿qué hago aquí? Mejor me devuelvo para Colombia, me pongo a hacer manillas. Bueno, un gusto tenerlo acá con nosotros el día de hoy. Es una dinámica tipo de entrevista de street donde pues queremos saber cómo es la profesión que ejerce la persona que traigamos, qué diferencias tiene estar trabajando en Latinoamérica, estar trabajando acá en Alemania, qué ventajas y desventajas tiene y aparte de eso la experiencia personal. Por eso hoy tenemos el día de hoy un invitado muy especial. Gracias por tu invitación. Bueno, yo soy Fernando Torres, enfermero colombiano. Llevo 3 años y medio en Alemania trabajando como enfermero. Afortunadamente, migrar hacia otro país y ejercer la profesión no es algo que todo el mundo tiene la posibilidad. Para nosotros sí es una gran fortuna podernos desempeñar en lo que estudiamos, en lo que amamos, porque es una profesión que amamos. Bueno, vivo acá con mi hijo, con Sebastián. Él lleva 2 años acá en Alemania también, adaptándose y bueno, y aprendiendo el idioma todos los días, que es con lo que más se lucha acá, ¿no? ¿Tú más o menos cuántos años tienes ya trabajando en el ámbito de la enfermería? Yo llevo 24 años trabajando en el sector salud. En Colombia trabajé como auxiliar de enfermería y también trabajé pues como auxiliar de enfermería, pero en el área administrativa, que es una de las ventajas que te da esta profesión. Em, Trabajé más o menos 11 años con Salud Corp, que en paz descanse. Yo era de Eh, esa parte. sí, trabajé, sí, cerca de 11 12 años en Salud Corp. Em, Empecé como un agente de citas, asignaba citas. Después pasé al servicio de atención al usuario y de allí pasé a un área de auditoría. Cuando cambió el sistema y cuando se genera el decreto 4747, que se generan las autorizaciones a nivel nacional, empezamos a crear esta área y bueno, a crear un área prácticamente desde ceros. Después de allí ya pasó a un área de auditoría en el cual se esperaba que se cumplieran todos los tiempos de respuesta y de atención a los usuarios que esperaban en el servicio de urgencias, que se cumpliera con la norma, pero pues todo esto lamentablemente se cae cuando llega la intervención a la EPS, ¿no? En tu caso personal, ¿cómo empieza la pasión por la enfermería? ¿En qué momento tú dices, esto es lo que yo me quiero dedicar, esto es lo que me gusta? Siempre me llamó la atención el sector salud. Yo creo que como a muchos en Colombia llama la atención no solamente el hecho de aprender algo y para ganarse la vida, sino también servirle al prójimo, también ganar algo de estatus, porque por supuesto no se trabaja en esto porque yo quiero ayudar solamente a la humanidad, sino porque también te genera un cierto estatus, ¿no? O sea, te permite escalar socialmente y más en una sociedad como Colombia que es tan difícil estudiar, que es tan difícil escalar, que es tan difícil ganarse el pan de cada día, que se busca la posibilidad de acceder a una carrera universitaria. Entonces, inicialmente mi contacto fue como auxiliar de enfermería, hice mi carrera que duró más o menos año y medio y, y de allí pues me empiezo a desempeñar y ya con este trabajo en la EPS empiezo a conocer mucho más del tema, ya empiezo a hacer mi carrera como profesional. Yo me presenté en la Universidad Nacional porque si no es en universidad pública, es casi que imposible estudiar una carrera de salud a menos de que se tenga el apoyo de la familia, de los padres que te ayuden a solventar una carrera, es casi imposible. Eh, no tenía esa posibilidad, entonces tuve tanto que trabajar para poderme sostener mientras cursaba mi carrera, pero afortunadamente y gracias a la universidad pública, que larga vida a la universidad pública, siempre lo he defendido, es lo más maravilloso que nos puede ocurrir en Colombia, en cualquier lugar del mundo, tener el acceso a la educación es lo mejor que le puede pasar a cualquier pueblo. Y bueno, gracias a esto, pues ya obtuve mi título, una gran cantidad de experiencias en la universidad que fueron maravillosas, amigos, servicio a la comunidad y bueno, y las oportunidades llegan cuando estás preparado y estás capacitado también. El tema, digamos, de que empezaste con el tema auxiliar de enfermería, ¿lo escuchaste por un amigo o por qué le cogiste, digamos, el interés a empezar, digamos, en esa área en específico, auxiliar de enfermería? Me imagino que de pronto tú dijiste, me interesa, vamos a probar. O específicamente, ¿por qué la idea de auxiliar de enfermería o de ese área de la salud? Siendo sinceros, era para lo que había. O sea, no podía costearme una carrera universitaria y por algo había que empezar.
Entonces dije, no, no me puedo quedar quieto, Ujú. tengo que estudiar algo, vamos a darle a esto. Y afortunadamente empecé con el apoyo de un amigo y un profesor. Me dijo, bro, yo te ayudo con esto para que empieces, ya viste, entonces te apoyo con lo de tu matrícula y dale. ¿Y qué es lo mejor que te puede dar un amigo? O sea, el empujón inicial eh, fue maravilloso, ya con eso arranqué ¿A qué y edad bueno, arrancaste? yo tenía 24 años. Cuando me gradué como auxiliar, o sea, empecé a los 22. Bueno, Ah, aquí una personita nos pregunta, ¿en Alemania a ti te exigen tener experiencia en algún trabajo del sector de la salud o no importa si usted es recién graduado para empezar a trabajar acá en Alemania? No es necesario tener experiencia, claro que es un factor que tienen en cuenta, pero no es decisivo. Eh, Acá en Alemania hace falta mucho personal para trabajar. En Latinoamérica en general, nuestro personal en salud es muy bien formado, tenemos muchas habilidades, muchas capacidades y, y bueno, somos bastante apreciados, sí, acá gracias a eso. Bueno, y aquí pregunta que si usted estuvo en algún programa en el sector de la salud para poder emigrar o fue por méritos propios, o sea, o fue porque usted mismo se buscó Todos la... siempre son méritos propios, ¿no? Pero, ¿cómo entré en este programa y por qué estoy aquí sentado hoy? Yo trabajaba en Colombia, en el Hospital Universitario Nacional. También estaba como docente ocasional en la Universidad Nacional, pero siempre tiene uno como el hambre de aprender, de conocer. Y algún día mirando en la plataforma del SENA, vi que había una oferta para venir a Alemania y que ellos pagaban todo. Pero como de eso tan lindo, tan hermoso, no dan tanto, siempre tiene uno la desconfianza. De Las todas letras formas, chiquitas. apliqué, me presenté, tuve mi entrevista, fue favorable, nos pidieron un dinero para hacer el curso de alemán, em, pero era un dinero que nos devolvían. Yo dije, pues bueno, no es mucho, ¿cierto? Lo podemos arriesgar, eran 700.000 pesos en ese entonces que nos pedían, ok. y lo puse, eh, hice el curso, presenté los exámenes, eh, bueno, hasta que finalmente se aprobó, tuvimos todo el apoyo de la empresa con la cual se hizo este proceso, ellos pagaron los tiquetes y, y bueno, ya aquí estamos. ¿Hace cuánto fue eso? Hace 3 años y medio. Hace 3 años. Bueno, estamos en temporada de COVID, entonces las clases de alemán fueron virtuales. Era un par de horas durante 3, 4 días a la semana, ¿cierto? Y bastante y no mucho, ¿cierto? Porque de todas formas tú estás en clases de alemán, pero sales a hablar en Español, español. claro. Entonces como que no funciona tanto, yo lo admito, me generó dificultad, genera dificultad tener un curso online en el que tú estás solo frente a una pantalla y solamente te comunicas cuando abres un micrófono, pero es diferente cuando tú estás realmente interactuando en el mismo lugar con otras personas, cuando Claro. es algo presencial. Y más en el ámbito laboral, porque el ámbito laboral ya es algo totalmente diferente. Uno aprende, por así decirlo, con los cursos de alemán, es el tema de, no sé, una conversación social con un amigo, con una nueva persona que conoces, y pues son en parte diálogos que uno ya sabe, pero en el tema específico de la enfermería ya es algo totalmente técnico, es un idioma técnico. Por supuesto, tienes toda la razón, ya es un idioma más específico. Los exámenes que se presentan son exámenes de aprobación de idioma, pero son lo que tú mencionas, temas generales. El examen te sale, por ejemplo, tienes que organizar un trasteo y son cosas que a veces uno no piensa. Pero cuando ya tú estás trabajando es un lenguaje técnico, ya es mucho más preciso, ya está más alineado con lo que tú estás haciendo. Al principio cuesta, pero ya después tú te das por esa línea y ya manejas gran parte del vocabulario, se facilita un poco más. Y el hecho de estar acá en Alemania lo hace un poco más inmersivo, un poco más, digo yo, porque también depende de uno mismo el hecho de salir e integrarse y hablar con las demás personas, porque a veces no sucede muy frecuentemente, es que somos un grupo de latinos y estamos en nuestra zona de confort, que solamente hablamos en nuestro idioma, hablamos en nuestro español, pero también nos aislamos de lo que es la cultura alemana, que por sí son un poco cerrados,
Son muy amables, pero es a veces difícil entrar y generar esa empatía, esa amistad, precisamente por esa barrera del idioma, ¿no? Y tú que nos comentabas ahorita tu experiencia que ya tú ya tenías de enfermero en Colombia y que tú ya estabas, entre comillas, bien posicionado allá en el sistema de la salud, porque tú tomas la decisión de venirte para acá. Bueno, te comentaba entonces, estaba con determinada situación laboral y en dos lugares muy buenos, lugares que yo quería muchísimo, pero también tenía esa hambre, esa sed de aprender otras cosas. En Colombia nuestro sistema, nuestro modelo está en enfermería, está dictado por la American Nursing Association y tenemos unos determinados lineamientos, pero quería saber y después de que vi la oferta, dije, bueno, ¿cómo se maneja? Porque sé que en Europa los estándares se manejan totalmente diferentes en todo ámbito, Sí. no solamente en la enfermería. Entonces, quise tener esa oportunidad de venir a aprender y quien no quiere o quien de pronto se puede negar cuando te están dando el curso, los tiquetes, ya tienes una plaza laboral, o sea, de alguna manera cuentas con el apoyo, no tienes que venir desde tu país de origen aquí a la nada y a mirar cómo le haces, no, ya llegaba yo con una plaza de trabajo, yo desde el primer día fui acogido, era un hotel de la empresa con la cual me enrolé con el reclutador, ¿cierto? Eh, y ya estuve 3 meses aprendiendo el idioma en Stuttgart, después viajé aquí a Münster y bueno, Y tú antes de tomar como la oportunidad de venirte para acá, para Alemania, ¿tú habías visto en otros países algún tipo de oportunidad o te había, no sé, habías mirado en otros lados para ir a otros países a trabajar? sí, de por sí había contemplado hacerlo en Canadá, casi que desde el inicio de la carrera. En Canadá, pues bueno, la parte francófona exigía exactamente aprender el francés. Alcancé a hacer un curso de francés de A1 en la universidad, pero después este tema como que se cerró, ¿no? Como que logran cubrir cierta cantidad de plazas y el tema se cierra. El tema se cierra y ya no había más posibilidad para enfermeros hasta que llega otra vez esta época, llega otra vez, no, empieza la época del COVID, que fue cuando yo ya estaba enrolado en el tema de Alemania y bueno, adelante es para allá, ya estoy en esto y en esto sigo. También había consultado alguna vez con una empresa para Estados Unidos, aunque Estados Unidos nunca fue mi sueño, no, nunca he sido ¿El sueño americano? el sueño americano, no, para nada, no. Tengo muchos colegas que trabajan, viven en Estados Unidos y afortunadamente también desempeñan su profesión, pero eso que es un proceso bastante largo, bastante complejo, porque ellos no contaron con el apoyo de una empresa, por ejemplo, como contamos muchos de los enfermeros que llegamos acá, ¿no? Que somos enrolados desde Colombia, hacemos un proceso de aprendizaje del idioma, donde recibimos un dinero de apoyo mientras vamos aprendiendo y ya después para llegar acá, ¿no? ¿Y qué fue lo más difícil cuando tú llegaste acá y empezaste a trabajar acá las primeras semanas, los primeros meses? El idioma siempre es la barrera, ¿cierto? No es lo mismo como tú lo piensas en español o como lo tienes que decir en alemán. Cuando todos estos 3 primeros meses de aprendizaje del idioma, o yo estaba con mi grupo de compañeras de Colombia y se siente uno eh, seguro, se siente tranquilo porque de todas formas entendiste algo. ¿Qué fue lo que dijo? Mierda, yo entendí esto, yo entendí lo otro, yo entendí diferente, pero pues bueno, ahí nos vamos apoyando. Ya después de esos 3 meses, cuando venimos a entrenarnos acá para hacer nuestro reconocimiento, porque es que nosotros no llegamos directamente como enfermeros reconocidos, nosotros llegamos sí como enfermeros profesionales, pero a trabajar como auxiliares de enfermería y a demostrar nuestras habilidades para que asimismo también se nos dé ya un documento en el que somos certificados como enfermeros y podemos trabajar. El llegar a la estación en el primer momento en el que ya tú estás solo, ya no tienes el compañero o la compañera para preguntarle cómo, qué fue lo que dijo, sino, mierda, te asustaste, literalmente te cagas del susto cuando estás allí y tienes que empezar a soltar. Ahí te das cuenta literalmente otra vez que estás solo. Eso es de alguna manera como volver a nacer. O sea, tú estás y te estás enfrentando a una vaina totalmente desconocida. Creo que es el momento que más impacta, es ese, cuando llegas a una estación de enfermería, que por más enfermero que seas, acá se manejan las cosas de una manera diferente, los equipos que utilizan acá son diferentes, incluso muchas cosas no sabes cómo se llaman, entonces te bloqueas, pero pues en el entrenamiento pues aprendes a desenvolverte y aprendes a sacar toda la casta, digo yo, todo lo que uno sabe lo empieza uno a sacar adelante, esa resiliencia, porque también sí, se sufren muchas cosas, pero hay que ser resilientes y hay que, bueno, vamos para adelante porque ya
para atrás. Es Bueno, imposible, sí. o sea, yo tengo una pregunta ahí en paréntesis. ¿Cuál fue la ocasión o la situación que tú dices que te marcó con el idioma? Que tú recuerdas siempre que tú dices como, Mierda. Cuando tú quieres entrar a argumentar, cuando tú estás en una situación de salud que tú sabes que tienes el conocimiento, sabes que tu colega de pronto no está siendo acertado en algunas cosas y tú quieres y sabes que puedes aportar y no puedes, porque el idioma no te da, es frustrante, ¿cierto? Entonces tú tienes un mundo de conocimiento en tu cabeza, sabes una gran cantidad de cosas, pero el hecho de no poderlas compartir, el hecho de no poderte mostrar a igual con tus colegas, claro, marca, es frustrante, cuesta muchísimo. Pero pues como todo se aprende. O sea, esto también da un poquito de humildad porque después de estar acá tienes que bajar. Cuando tú llegas, tú acá no eres nada, no eres nadie. Entonces bajas y tienes que volver a empezar a escalar, a construir y está bien. Porque además tienes un conocimiento previo que te respalda. En sí mismo, la gran barrera es el idioma. Este es un idioma muy complejo que no es muy conocido en Latinoamérica, especialmente en Colombia, a menos de que tú tengas un Mercedes-Benz, abres el capó y encuentras palabras por ahí en alemán, pero el resto difícilmente encuentras el alemán. La gramática es totalmente diferente, la raíz del idioma parecido no tiene, entonces cuesta un poco. ¿Y tú qué diferencias notas en el tema del ambiente laboral? ¿Cómo es el ambiente laboral en Colombia y en Alemania? Wow, la diferencia es grandísima. La diferencia es grandísima. En Colombia nosotros estamos acostumbrados a pedir nuestros derechos como si fuera un favor, ¿cierto? Acá los derechos la gente simplemente los toma. Partiendo desde la hora de descanso es media hora, acá tenemos media hora de descanso, pero tú debes tomar tu hora de descanso, debes tomar tu break, tu pausa. ¿Por qué? Porque necesitas descansar, porque eso también asegura que tú estando descansado puedes atender bien a tus pacientes, los errores son menos, ¿cierto? En Colombia no, en Colombia nosotros no nos tomamos el descanso. Yo que recuerde cuántas veces tomé el descanso en Colombia, muy pocas, porque es que somos muy entregados y entonces es que yo tengo que entregarme y yo tengo que sufrirlo y si yo no estoy sufriendo, no lo estoy dando todo, ¿cierto? Obviamente todo esto es una visión muy personal, algunos tal vez la compartan, otros no, pero es que en Colombia sí, si no estamos sufriendo, el esfuerzo no vale la pena, no es esfuerzo, tú trabajas tus horas, a determinada hora vas a tu pausa, si tú no la tomas, tus compañeros mismos te fuerzan a que vayas a tomar tu pausa. ¿Por qué? Porque si no lo haces, eso también va en contra de ellos, a que en un futuro ellos tampoco puedan tomar su pausa y tampoco puedan acceder a sus derechos. Las vacaciones, o sea, acá tú tienes tiempo de vacaciones y te lo pagan y en Colombia tenemos 15 días de vacaciones, pero además si esas vacaciones las tomas y se cruzan sábados, domingos y festivos no cuentan y al final del mes tu salario es muy poco. Acá tus vacaciones van y te cuentan tus días de descanso, al final tú recibes tu salario completo. Si tú tomas tus vacaciones de largo, tú puedes estar tomando 40, 45 días de vacaciones. Y pasa que a veces hablo con mamá, ¿qué está haciendo? Y yo, no, mamá, estoy de vacaciones. Otra vez en vacaciones y es muy curioso. Sí, es el derecho que tenemos. Tenemos derecho a descansar, tenemos derecho a pasar tiempo con nuestra familia. Acá las jornadas son extensas, son de 8 horas, pero tienes tus 4 o 5 días de descanso consecutivos que te permiten, si quieres viajar a otro lugar, quieres pasarlo con tu familia, tienes tiempo de compartir con tu familia y es algo muy importante aquí y aquí se valora mucho el tiempo libre, te lo respetan. Ahora, si te necesitan y te llaman, hey, necesito que hagas un turno, pues te lo pagan muy bien pago, te pagan el extra, te devuelven el tiempo, ¿cierto? Y no es si tú quieres, en Colombia es, jefe, es que tienes que trabajar en esta estación, tienes que venir mañana y pasado mañana y te toca en determinadas condiciones. Acá no, acá te lo preguntan y si no estás de acuerdo, no se puede y no pasa nada. No se toman personal tampoco el hecho de que uno se niegue. ¿Y cómo es el tema de las horas de trabajo, del horario de trabajo? ¿Tú dónde sientes que valoran más tu tiempo trabajando? Yo trabajo por contrato, son 38.5 horas a la semana, son 8 horas diarias. Se trabajan por lo general 10, 11 días consecutivos y vas a descansar. Se manejan tres tipos de horario, que son el horario de la mañana, se maneja de 6 de la mañana a 2:15 de la tarde. El turno de la tarde llega a las 12:45 hasta las 9 de la noche y el turno de la noche empieza a 8:30 de la noche hasta las 6:30 de la mañana. Eso sí, el horario nocturno son de
mínimo 3 noches, hasta 4 o 5 noches consecutivas, pero después ya tienes tus días libres para que te puedas reponer. Pero las noches igualmente te las pagan. Claro, con los recargos, con absolutamente todo, sí, sí, sí. Y en tu Absolutamente caso, todo. ¿cómo fue tu proceso para poder homologar tu título? Bueno, desde Colombia tuve que presentar obviamente toda la documentación, certificar que soy enfermero profesional, ¿cierto? Porque solamente aplicaba para profesionales en enfermería, que es lo que exige, digamos, la Unión Europea, traer profesionales. En este proceso entro yo con 3 meses, como mencionaba, de aprendizaje del idioma, después empiezo en la clínica con un mentor, ¿cierto? Un colega que me va guiando, me va orientando acerca de cómo son los procesos en la estación aquí en Alemania, aprendiendo, sí, todo este proceso de enfermería y bueno, desde el idioma también recibíamos cursos online, algunas clases presenciales y más o menos a mí me tardó 18 meses porque había que obtener acá el certificado B2. Nosotros llegamos acá con un certificado de A2. Necesitábamos el B2 para poderlo demostrar, hacer el examen de reconocimiento que incluía una parte, un componente teórico y otro componente práctico y sí, más o menos. ¿Cómo fue el tema de tu examen de alemán? O sea, ¿lo pasaste a la primera? No hubiese querido que hubiese sido la primera. Se presentó varias veces, varias veces. No Sí. voy a decir cuántas, pero fueron varias No, veces. porque es que yo sí he escuchado mucho de que de verdad es muy complicado el examen. Yo todavía no lo he hecho. No, no lo voy a hacer, de hecho. Pero sí he escuchado muchas experiencias de muchos enfermeros con el tema de ese examen específico del B2. Y pues hay muchas personas que sí lo han repetido mucho y es que es muy complicado. Entonces sí quería saber tu caso porque, o sea, según lo que he escuchado, de verdad es difícil. Bueno, es que tú llegas de tu país yo llegué con una 2, pero con una 2 en el papel, porque pues en Colombia no hay cómo practicarlo. Además hay un cierto temor en hablar y tampoco hay con quién, ¿no? Si es difícil acá, imagínate en Colombia, muchísimo más. Llegas acá realmente a empezar casi que desde cero, empiezas desde cero a aprender el idioma, palabras nuevas. Hay que construirse, ¿cierto? En la forma de hablar. Pienso yo que cuando tú has ido a la universidad o has estudiado algo, manejas un determinado nivel de idioma, un desarrollo de tu verbo, de tus palabras, un poco más cuidado, más elevado, pero cuando tú vienes a hablarlo en alemán, muy difícil, ¿cierto? Hay palabras que no existen, por ejemplo, en alemán, y tienes que, sí, deconstruirte y empezar a hablar como si fueras un niño de 5 años, a ser muy básico y muy concreto, porque es que nosotros tenemos esa peculiaridad de que le damos vueltas al asunto y adornamos y dele vueltas para llegar a una idea o a un punto central. Acá tienes que aprender como un niño, quiero esto. Listo, o sea, digamos, esa parte con tu idioma, con el examen y demás, se vino formando entonces todo este proceso desde Colombia, llegaste acá, hiciste tu examen, ¿cómo lo pudiste practicar acá? O sea, tú dices que, digamos, no hay muchas personas con las que se pueda practicar, es verdad, y en parte sé y comprendo tu situación porque hay personas que no tienen esa misma paciencia, o sea, no tener paciencia es como que te escuchan hablar y piensan como, "Ah, este man no sabe ni hablar, ¿para qué pierdo mi tiempo acá?" En eso tienes toda la razón. Ahora imagínate cuando estás trabajando en salud. Entonces también se cuestiona tu conocimiento debido a tu forma de hablar. Pero hay algo maravilloso y es que los pacientes, las personas, permiten que tú entres a brindar ese cuidado y en el momento en que tú lo estás haciendo, se dan cuenta de tu experiencia, saben y lo agradecen y valoran mucho que estemos aquí. Y las mismas personas, que un paciente te tome de la mano y te agradezca por estar aquí porque saben que somos necesarios. Esas cosas no tienen precio, pero saben que además lo que estás haciendo lo sabes hacer, que estás formado para ello, aunque no lo hables muy bien, aunque no lo sepas expresar, ¿cierto? Valoran el hecho de lo que haces, cómo lo haces, el cuidado con el que lo haces, sí siento que termina siendo valorado, pero después como de esa visión de desconfianza, como será que este man sí sabe, no sabe, y cuando ya haces tus procedimientos, tus procesos, que incluso tus colegas lo reconocen, ¿cierto? Llegan a asombrarse, como a mirar como de, no es tan malo como su idioma, ¿cierto? Sí. Veo que aquí se cuida un poco más esos aspectos bioéticos, sobre todo el de la autonomía en el paciente. El paciente es autónomo. Si el paciente no quiere, no quiere. En Colombia tendemos a ser muy paternalistas, ¿cierto? A asumir el paciente como mío y mira, es la hora del acetaminofén, por favor, tómate el acetaminofén, pero tómatelo ya. Acá Entiendo. nosotros en la mañana repartimos los medicamentos, ¿cierto? Las tabletas, viene una regletica y está organizada de acuerdo al horario
y el paciente es responsable de su autocuidado, que eso me parece maravilloso, que el mismo paciente sepa a qué horas toma su medicamento. Es a las 12, pero si le dieron las 4 y no se lo quiere tomar, pues no se le fuerza. Él sabe lo que produce tomarlo o no tomarlo y se respeta mucho esa individualidad. Acá tú ves y es en general, estas personas son muy fuertes físicamente, mentalmente. Tú ves a adultos mayores de 90 años en la calle, cruzando la avenida. Todo está hecho y es accesibilidad para las personas. Todas las calles están hechas para que cualquier persona pueda transitar. El tránsito es amigable para que las personas crucen la calle y no tengan el riesgo de que un carro los va a levantar, los va a atropellar. En el hospital, los mismos pacientes, si bien a veces piden ayuda para, por ejemplo, para ir al baño, pero ellos mismos van solos, son bastante independientes. Sí, hay caídas acá, las caídas son frecuentes en el ámbito hospitalario, pero no tanto como acá. En Colombia sí ocurría muy frecuentemente, pero acá no, porque la persona entiende que tiene que llamar y pedir ayuda, tiene sus propias ayudas, tiene sus elementos de movilidad, el rollator, por ejemplo, o la silla de ruedas, ellos no hacen sus cosas, no les gusta depender. Incluso cuando te piden una botella de agua y tú se la acercas, nosotros solemos abrirla y servirles y ellos, no, 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 incluso les da pena y dicen, yo también puedo abrirla, ¿cierto? Entonces no son tan dependientes de ninguna manera, buscan ellos ser autónomos y muchas de estas personas cuando uno se da cuenta viven solas. Ven, y tú vives solo, tienes 90 y tantos años, 80 y tantos años, vives solo. ¿Quién te acerca los alimentos? Yo. Y el mercado, yo. Yo hago mis propias cosas, son bastante independientes, pero también es en esa misma soledad en la que ellos viven, porque tienden a ser un poco solitarios a veces, que tienen que ver y ver por su propio autocuidado, ¿no? ¿Y tú has tenido acá trabajando ya en Alemania como alguna experiencia mala con los pacientes? No, pues como una experiencia mala, no, no, hay momentos de trabajo que hay sobrecarga, que tienes muchos pacientes, de pronto no llegan todos tus colegas y tienes que ver por toda la estación, pero algo en particular con los pacientes no, con colegas depende. Lo que pasa es que esa misma barrera idiomática no te permite mostrar todo el potencial que tienes y tus compañeros desconfían, entonces al inicio, ¿no? Entonces no te van a soltar porque pues es que si como habla hace las cosas, pues como que no, muchas gracias. ¿Cierto? Pero es un espacio que uno empieza a ganarse con el trabajo diario, con el quehacer, ¿cierto? Demuestras tus habilidades y ya los colegas te permiten y confían, ya después incluso te preguntan que tú cómo lo harías y entonces ya empiezas a recibir ese respeto que uno quiere desde el principio y que a uno le cuesta ganarse. Ya entrando en lo que es más que todo en tu trabajo acá ya en Alemania, ¿cómo es un día normal de tu trabajo? 6 de la mañana llegar a la estación, eh, se recibe el turno. En Colombia nosotros tenemos un sistema de entrega de turno que se llama bedside, que es al lado de la cama del paciente, ¿no? A veces en la puerta de la habitación y se le va narrando al colega todas las novedades y la situación de salud del paciente, pero acá no ocurre así, acá nos reunimos en privado, nos reunimos o en la oficina o en la sala en la cocina, pues, y allí nos tomamos un café mientras hacemos la entrega de turno y pues se habla todo como muy en privado, se valora mucho la privacidad del paciente, nadie más tiene por qué saber la situación de este paciente, entonces por lo tanto siempre se hace a puerta cerrada y posteriormente se empieza con la toma de signos vitales, se entregan los medicamentos, la presentación del personal de enfermería, se preparan los pacientes que tienen que salir a exámenes o la visita médica empieza más o menos a las 7:30 de la mañana y bueno, se acompaña la visita médica para recibir pues como las novedades, las instrucciones de lo que viene en el resto del turno. Se preparan las infusiones, los medicamentos, hay un personal también que está encargado de hacer las venopunciones, si no también lo apoyamos. La entrega de turno se realiza de nuevo cerca de las 12:45. Esperamos que sean las 12:15 para irnos, ¿no? Ah, bueno, la pausa a las 10:30, 11 de la mañana, por supuesto, la pausa que se hace para desayunar, ¿no? En tu caso personal, ¿qué fue lo más complicado del choque cultural cuando llegaste aquí a Alemania? Uy, el choque cultural, uf. Bueno, se valora acá mucho la puntualidad, se valora muchísimo la puntualidad. Nosotros somos impuntuales, Impuntuales. impuntuales por naturaleza, ¿cierto? Es nuestra naturaleza, somos bastante impuntuales, pero se aprende a valorar aquí
y pues uno entra también en ese contexto de que es a determinada hora, ¿no? Lo que pasa en comparación en Colombia es que en Colombia, por ejemplo, te dicen que el turno va empezando, por ejemplo, a las 7 de la mañana. Entonces uno va llegando a las 7 de la mañana al trabajo. Y acá no, si tu turno empieza a las 7 de la mañana, tú a las 7 ya A tienes que las estar 7, trabajando. sí, sí, por supuesto. Lo dices muy bien, allá entramos a las 7 y mientras nos cambiamos y mientras vamos a turno, pero pues obviamente no todos, no pasa, no, sé que no pasa con todos y no quiero generalizar porque sé que hay colegas que son muy puntuales, que a las 7 en punto empiezan su turno, pero bueno, esa es una generalidad, es mucho más cultural el hecho de llegar tarde. El alemán, por supuesto, llega a la hora en punto. Tú miras el reloj, dice 6:58. Nosotros como latinos diríamos, no llegó. 6:50, 5:59, no llegó. Punto. A esa hora llega. Es Así más, es. hay veces que llegan 2 minutos antes, pero no entran, se quedan afuera en la puerta como, listo, 1 minuto, 20 segundos, y entran las 6. Sí, porque para ellos ese hecho de llegar antes también es impuntualidad y es irrespeto al tiempo de la otra persona, es que la otra persona puede estar haciendo otras cosas y eso significa que lo estás presionando. Sí, te lo dicen, has llegado muy temprano. Oye, pero son solo 15 minutos. ¿Y tú qué opinas de la diferencia de la brecha salarial de los enfermeros en Colombia a ser enfermero acá en Alemania? Hay mucha diferencia de salario, relativamente, porque sí, tú puedes, o sea, obviamente tú ganas mucho más acá que en Colombia, pero tú gastas aquí mucho más que en Colombia. Sí, 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 por supuesto, hay que tener en cuenta la moneda. Lo que pasa es que aquí la moneda vale muchísimo más, el euro te rinde, ¿cierto? Entonces, en esa medida en que el dinero rinde, pues sí ganas mucho más, te permite tener una vida cómoda, vives bien. No es que uno viva rodeado de lujos, en yate todos los fines de semana, ¿cierto? Pero te permite vivir bien, te permite solventar tus necesidades. En Colombia hay que matarse mucho. En Colombia el profesional de salud necesita 2, 3 trabajos. Las personas no duermen, llegan de un trasnocho al otro o jornadas extenuantes. Acá no es permitido. O sea, acá yo solamente trabajo en un lugar y punto. Si quisiera trabajar en otro lugar, tengo que pedir permiso al hospital y ese permiso es para trabajar también en mi área profesional, ¿cierto? Como enfermero, tengo que trabajar como enfermero. La ley no me permite trabajar en otra cosa, pero además las labores no deben ser similares, no tiene que haber como un conflicto de intereses entre el hospital principal con el que yo trabajo y con la segunda casa con la cual voy a trabajar, pero es muy raro que uno desempeñe dos trabajos, porque te da el salario, tienes el tiempo para descansarlo, sí, no es necesario, entre comillas, uno Pues siempre necesita más plata, uno siempre necesita más plata, uno siempre quiere más. uno siempre quiere más, pero en parte una necesidad. De pronto la necesidad de querer más. Es que lo que pasa es que tú a medida que ganas más, gastas más. Entonces tú siempre te ves como que Bueno, no, no sí. me rinde, aunque estás ganando más, pero es porque tus gastos también están incrementando. Por supuesto, claro, tú empiezas a tener un nivel de vida, una calidad de vida y de ahí no te bajas. Y otra cosa que pasa acá es que acá hay unas cosas que se ven como muy básicas, muy normales, que en Colombia eso son lujos. Aquí Total. muchas cosas que están muy normalizadas, que eso, bueno, no solo en Colombia, en la mayoría de países de Latinoamérica, por no decir todos, eso es un lujo. Para mí, por ejemplo, así como un tema muy por encimita, que acá hay mucho, como muchas zonas, mucho espacio para el deporte. O sea, tú aquí todo está muy bien construido, esto pareciera un conjunto privado, todo Miusa. Hay zonas verdes, hay zonas, cosas que eso en Colombia tú solo lo ves en zona de ricachones. Las mejores zonas, los mejores parques, todo está, por ejemplo, en Bogotá, todo está al norte. Difícilmente encuentras siquiera un andén, una zona agradable para andar. Es difícil encontrarlo, pero es lo que tenemos y hay cosas que podemos y tenemos que cambiar, porque a veces nos conformamos mucho, somos conformistas y te lo decía al principio. ¿No? Entonces, si no lo sufrimos, no vale, y si esto no se logra con sufrimiento, entonces no existe, y si quieres más, entonces es que quieres todo regalado, y a esta gente le gusta todo gratis, regalado, pero tú ves acá un cierto bienestar que tiene la gente, pero es porque los impuestos se ven reflejados. Tú pagas impuestos y los impuestos son cerca del 40% de lo que tú ganas. No deberíamos saber eso, deberían quitárnoslo por derecha, pero pagar toda esa cantidad de impuestos. Claro que sí, a uno siempre que le quitan dinero, le quitan entre comillas, duele, pero tú lo ves sin infraestructura, lo que tú mencionas, parques, zonas verdes, hay seguridad. Cuando yo llegué a Colombia y tuve que transitar por zonas oscuras que por aquí abundan, te da miedo, ¿no? Que te salgan al paso, que algo te pase, pero resulta que no, es lugar seguro para transitar. En Colombia algo muy particular es que para uno como hombre tú vas por un andén, vas solo y viene una chica sola, la chica se cambia de andén, te evita porque ve en un hombre un riesgo. Aquí las chicas no, las chicas muy normal, siguen derecho porque, porque la gente ha entendido que se respeta. Y sí, claro que yo he escuchado temas de acoso para las chicas, pero
pero no es normalizado, no es permitido, no es halago, no es piropo decirle algo a las chicas. Entonces, si tú vas por una zona oscura y viene una chica, puede que de pronto sienta temor, pero no lo hace tan evidente, no se cambia de acera, no salta, porque es que en Colombia sí es muy frecuente que eso pase. Y bueno, aquí nos preguntan, para alguien que, por ejemplo, te termina recién su título y quiere venir a trabajar acá a Alemania, ¿cuánto puede esa persona aspirar de salario? Considerando que hay que tener en cuenta que no es lo mismo lo que usted le ponen en el contrato en bruto a lo que usted realmente gana, porque si usted se deja guiar por lo que le ponen en bruto, claro, usted dice, uy, como 70 palos, pero después lo quitan de impuestos, lo Hay, quitan de impuestos y queda con la mitad de un salario mínimo. hay una falacia que te muestran los medios de comunicación en Colombia, es que tú estás y lees los anuncios del Tiempo del Espectador. Alemania abre una gran convocatoria de enfermeros y los salarios son desde los 15 millones de pesos, pero no te van a pagar en pesos, no vas a gastar en pesos. Claro, eso es como un gancho, es simplemente como una publicidad, ¿no? Tampoco es que te estén engañando porque tú vas a recibir una cantidad equivalente en euros que si bien al principio no da, al principio cuesta, ¿cierto? Te tienes que apretar el cinturón y si tú eres una persona con obligaciones y tienes que enviar dinero a Colombia y tienes que pagar arriendo acá, te ves corto, pero es un sacrificio que vale la pena. Y después cuando homologas, tu salario sube, cada 2 años cambias de Stufe, ¿cierto? Stufe es como la escala salarial, entonces te aumenta el salario por el tiempo de experiencia, pero también te aumenta de acuerdo a tu conocimiento, ¿cierto? Entonces, si te formas, haces especializaciones, haces un Weiterbildung, que es como otra forma de especialización, viene siendo como un equivalente, entre comillas, en maestría, porque no es maestría, entonces empiezas a ganar mucho más dinero, pero pues digamos que un enfermero en Alemania, el tope puede ser más o menos 5.000, 6.000 euros mensuales, ¿no? Brutos, claro, entonces ahí ya te baja más o menos. Para alguien que está iniciando, estamos hablando en ese contexto. Para alguien No, no, recién no, eso graduado. ya es como el Ah, tope. eso es el tope. Empezando Pero euros, hablemos de neto, o sea, sacamos del bruto y hablamos de lo que realmente tú ganas. 2.200 euros brutos está, porque lo consulté en esta semana que una compañera me preguntó, una colega que viene de Colombia, y pues el bruto estaría cerca de 1.500, 1.700, el neto, perdóname, cerca de 1.500, 1.700 euros. Ahora que si tú haces tus noches, recargos nocturnos, festivos, pues sube un poquito. Y bueno, ya regresando al tema de cómo es tu trabajo acá en Alemania, tú más o menos en un día de trabajo, ¿cuántos pacientes vas atendiendo? Bueno, quiero hacer acá, pues como la idea es ver ese contraste. En el último hospital que trabajé tenía 26 pacientes. ¿En el último hospital El dónde? último ¿Acá en hospital Alemania? en Colombia En donde Colombia. trabajé tenía 26 pacientes y acá tengo 5 pacientes, 5 o 7 pacientes. O sea, la diferencia es bastante grande. ¿Cuál ha sido el día en el que has tenido más pacientes? Bueno, algún día que O bueno, una colega se enfermó y tuve 12. En Colombia, en Bogotá, en algunos hospitales el promedio son 15 pacientes por enfermero. Acá yo llegué a tener máximo 12 y realmente los pacientes en la estación en la que yo estoy son muy autónomos, entonces la sobrecarga no es tanto, no se siente. Claro, lo que pasa es que acá sí se es puntual con la administración de medicamentos, con la ejecución de los procedimientos, entonces eso sí te lleva tiempo, el hecho de llevar esa consecución en el tiempo, sí garantizar esa oportunidad. Ahora, en tu punto de vista personal, ¿qué es lo más difícil de trabajar acá en Alemania? Del trabajo, realmente el trabajo es ese trabajo en equipo, en el que tu equipo te reconozca, te acepte, confíe en ti, porque el trabajo en salud es un tema de confianza. El paciente confía en ti, tú debes confiar en lo que te dice tu paciente, debes confiar en lo que te dicen tus compañeros, sobre todo en el UAGABE, ¿cierto? En la entrega de turno, tú tienes que confiar en lo que te están diciendo. Son relaciones de confianza todo el tiempo, totalmente. Y cuando tú no tienes el idioma, se genera una brecha grande porque si será lo que, Sí, lo que entendí. Lo que entendí sí es lo que realmente me dijo y ellos también se preguntarán, ¿será que lo que yo entendí es lo que él me quiso decir? Entonces es un tema complejo más porque estamos hablando de salud de personas, pero pues de eso se trata el entrenamiento y que también cuando uno conoce su proceso, las enfermedades de los pacientes, todo el tema farmacológico, entonces eso es lo que te permite ser asertivo, aunque todo no lo entiendas al 100%. Y si entiendes algo que te parece que no es, como que esto no debería ir, eso te motiva a preguntar y eliminar errores. lo principal siempre es
preguntar, por más que de pronto la persona sea el paciente, es no quedarse con dudas. Además, por lo mismo, porque un mal medicamento, un mal procedimiento puede ser perjudicial. Claro, y aquí voy a un tema que alguna vez lo mencionaba a mis estudiantes en clase, porque precisamente me lo contaba un estudiante y me decía, mira, yo casi me muero porque el médico me mandó un medicamento, la orden estaba hecha a mano, la pasó a la farmacia, el farmacéutico le entregó el medicamento que él creyó entender y ella se lo tomó. La orden decía Travad oral. Travad era un enema o es un enema y ella lo que necesitaba era expulsar, ¿cierto? Y el farmacéutico lo que entendió fue tramal y tramal es un medicamento opioide para el dolor y te puede causar depresión respiratoria y decía tomar medio frasco, la chica le tomó medio frasco y terminó en un tema de urgencias. Entonces todo lo que parece puede no ser y a ese tipo de cosas pues llega uno a temerle aquí, ¿no? Entonces siempre toca estar leyendo, entrenándose para evitar, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Que si uno falla en el idioma nativo, imagínate cómo puede ser en un idioma diferente. Y por ejemplo, en un día de trabajo, ¿cómo ha sido el día más pesado que tú has tenido en tu trabajo? ¿Estresado porque no entendías qué te decían? Mira que es algo normal, es que ha sido un día más que otro. Yo creo que el día más duro es el día que se presenta la prueba práctica, porque tienes que demostrar que sabes hacerlo, pero no como lo hacías en Colombia, ¿cierto? Porque a veces solemos decir, pues que yo en Colombia lo hacía así y somos tercos, ¿cierto? No es de cómo se hacía en Colombia, es cómo se hace aquí, es como adaptarse y también pues cuando tú sabes que te están evaluando, como entonces es muy duro. Presión, se siente mucha Sí, oh, presión a esa la presión es horrible. Claro, porque sí, te están controlando y no hay una única forma de hacer las cosas, pero ellos buscan que tú lo hagas dentro de esos parámetros y fallar es casi que imposible, pero hay algo que ellos te preguntan al final es, ¿qué hiciste mal? ¿En qué fallaste? Y te dan ese beneficio de que tú aceptes que te equivocas, porque cuando tú aceptas que te equivocas, lo puedes corregir. Cuando se suele tener la soberbia de decir, yo todo lo hice perfecto, son puntos negativos. ¿Cuál fue para ti de pronto la prueba más complicada? ¿La práctica o la teórica? Uy, y las dos. Las dos, pues bueno, la teórica la recuerdo que tenemos que aprender muchos temas sobre fisiopatología, ¿cierto? Enfermedades y etcétera, y tratamientos. Te dan una hoja que tú sacas al azar, tú escoges y sale, y si no te llama la atención el tema y crees que no puedes, tú lo puedes cambiar. Solamente tienes el chance de cambiarlo una vez. Yo no lo cambié, lo tomé, me tocó enfermedad de insuficiencia cardíaca. Claro, tienes un tiempo a solas en el cual tú lees la hoja, tiene varias preguntas, tú las vas respondiendo, pero en la misma medida que tú eres limitado con el idioma, también lo sacas muy rápido porque pues no es que tengas mucho que decir, ¿cierto? Y me pasó cuando estuve al frente del jurado, te sientas en una mesa al frente del jurado, ellos muy amables, te ponen, tienes dulces, tienes agua, tienes todo allí como para que lo hagas con calma, los nervios te juegan una mala pasada y lo empiezas a hacer muy rápido. Entonces cuando yo empecé a hablar del tema, arranqué de arriba para abajo, en un momento me di cuenta que ya había respondido todas las preguntas, todo muy concreto, muy conciso, había respondido 15 preguntas en cuestión de menos de 5 minutos y era media hora. Y el otro tiempo no puedo dejar todo ese tiempo libre porque, como solemos decir, me van a fusilar a preguntas, me van a coger a preguntas y pues es mejor ser el dueño de ese tiempo, ¿no? Me miraban, claro, los nervios estaban, ¿cierto? Pregunté que si podía utilizar el tablero y volví a hacerlo, empecé a hacer un esquema, un diagrama y empecé como a explicar todo un poco más lento. Claro, con la intención de hacer obviamente el tiempo y explicar un poco más detallado aquello que ya había dicho. Y eso pues afortunadamente jugó en mi favor el hecho de haberlo tomado, pero sí se genera presión cuando tú miras el reloj y dices, dije todo en 5 minutos y el resto del tiempo, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Y también en la prueba práctica es porque ya estás con un paciente, el paciente también te cuestiona. Tienes que tener una comunicación fluida con el paciente, explicarle, motivarlo, y si el paciente se niega, entonces hay que persuadirlo, ¿cierto? Cuesta. Y cuesta mucho porque tienes una persona que te está evaluando ahí, ellos no intervienen en ningún momento pero es muy difícil porque estás con tu paciente, pero estás también mirando a ver si hacen algún gesto o te dicen algo, ¿no? Claro. Cuesta. Afortunadamente, con quienes hice la prueba, tenía un concepto de que eran personas muy fuertes, pero en la prueba te transmiten confianza y estuvo bien, sí. Y algo que, así un paréntesis antes, que reconozco genial, digamos, que hayas podido utilizar esas herramientas también a tu favor, como el tablero, porque una vez es como que por los nervios no ves
su panorama y no sabe de pronto que algo que esté alrededor lo puede uno usar. Claro, por supuesto. Sí, y digamos que muchos compañeros no lo usaban, ¿cierto? Por lo que tú dices, uno no lo ve, pero también hace parte de la experiencia porque yo en Colombia era docente, era educador, entonces tenía ese manejo como del escenario, el hecho de poderme mover, de explicar en un tablero. Digamos que si no hubiese sido educador, yo creo que ni se me ocurre utilizar el tablero. Toca cargar un tablero para todo lado, para explicar todo. ¿Tú no te has planteado la idea, o no sé si te gustaría en un futuro, comenzar a estudiar medicina Bueno, o intentar como ampliar tu conocimiento a otras áreas? Bueno, lo que pasa es que nosotros en Colombia, por lo general, se suele pensar que el enfermero está por debajo del médico. En Colombia la carrera de enfermería es una carrera universitaria y nosotros estamos a la par del médico. Y muchas veces somos nosotros quienes le tenemos que pedir al médico: este paciente está en X condiciones, por favor, ordénale esto, formúlale aquello, esto está mal formulado, hay que corregir. Entonces, enfermería no es para nada una profesión que esté por debajo del médico. Y se reciben órdenes médicas, le decimos, raya un poco con el concepto, pero pues eso ya es otra cosa. Son como instrucciones y es un trabajo en equipo. En Colombia nosotros tenemos un nivel de formación tan alto que muchas veces el médico ordena que nosotros hagamos la transfusión, ¿cierto? Cuando la transfusión es un trasplante de tejido que es de rol médico, pero muchas veces termina haciéndolo el enfermero. Tareas que pienso yo que no deberíamos aceptar porque le quitamos una carga a otro profesional para, aparte de todas las tareas que ya tenemos, pues nos echamos otra carga al hombro. Eso no pasa acá. Acá Acá el médico, si tiene que transfundir, él mismo recibe la sangre, él mismo busca el equipo de infusión, él mismo conecta, él mismo toma los signos. Los médicos, pienso que acá son bastante diligentes en su quehacer, no se recargan tanto en enfermería. Acá las tareas sí están definidas, están separadas, y lo del médico, lo del enfermero es lo del enfermero. Bueno, Fernando, ya que nos contaste un poco más de tu historia y de eso, considerando tú en tu punto de vista y en tu perspectiva, tu experiencia aquí, si tú volvieras al momento en el que tomaste la decisión de venirte para acá, ¿lo volverías a hacer? Yo le diría a Fernando: compa, no lo haga, pero hágale, que hijo de madres. Yo pienso que este es el error más grande que he cometido, pero yo lo vuelvo a cometer porque me permitió aprender cosas. Esto no es color de rosa. Esta vaina se sufre, sí, estar lejos de tu familia. Para mí como enfermero es muy conflictivo el hecho de cuidar gente que no es mi gente, ¿cierto? Igual son seres humanos, pero en un punto un poco más básico, cuidar gente que no es mi gente cuando mi familia se enferma en Colombia, pero yo no puedo estar para cuidarlos, cuesta, ¿cierto? Así como hay gente que acá valora que tú estés como enfermero para cuidarlos, hay gente que no, y choca. Tú te enfrentas con eso cuando encuentras a ese paciente, a esas personas que son mal agradecidas, o el colega que tampoco es muy agradable, y te enfrentas a esas cosas. Tú dices: ¿qué hago aquí? ¿Cierto? O, por ejemplo, mi mamá está enferma, me necesita, mis tías, bueno, todo mi grupo familiar, alguien que me necesite, yo podría estar allá. Pero pues también entiendo que eso es parte de la vida. Hay que moverse, uno no se puede estar pegado, y eso que yo no soy apegado ni a las cosas ni a las personas. Considero que no soy muy apegado. Bueno, y aquí hacemos una pregunta un poco más directa. Las tres cosas positivas que tomas de todo este proceso. Aspectos positivos de Alemania, viejo, esto es otra cosa. Hay un nivel de cultura, esta gente estuvo en la ruina total, reconstruyeron su país, que hubo apoyo económico de otras de las grandes potencias, etcétera. Bueno, es otro punto, pero esta gente que quedó, las mujeres, sobre todo de acá, la mujer alemana es una mujer muy firme, son viejas berracas, digo yo, ¿no? Levantar un país desde las ruinas y tener un país tan apetecido, porque este país es muy apetecido obviamente por ser una potencia económica, pero que hay bienestar para la gente, hay subsidios, hay ayudas para los niños, la educación, por ejemplo. En Colombia nuestra gente tiene que hacer un esfuerzo para comprar un cuaderno, unos lápices. Se descuadra la canasta familiar por estas épocas porque tienen que comprar los útiles, pero acá los pelados van al colegio, les dan un iPad, o sea, y literal, o sea, iPad Apple, y la gente sabe que es un elemento de estudio, le dan buen uso, lo cuidan, lo tienen que cuidar porque si no lo tienen que pagar al final, pero pues sí, cuando termines tú te quedas con el elemento, porque igual cuando tú ya termines eso ya está casi que obsoleto, ¿no? Pero tienen herramientas educativas muy buenas. El hecho que se exija una segunda lengua también es muy bueno. Entonces estos chicos están a otro nivel. Esta gente se da el lujo de viajar a cualquier lugar del mundo porque pues tienen un inglés que sí, como todo, así no sea perfecto, pero les permite relacionarse. Viajan, conocen el mundo, no se tienen que matar toda una vida como nos pasa a nosotros en Colombia, que tenemos que trabajar años
siquiera para hacer un Eurotour, pero acá es relativamente fácil, es económico. O sea, tu dinero pesa y puede que al final del mes no tengas absolutamente nada, pero cuando tú recibes tu dinero vuelves y te acomodas y vuelves y te balanceas. Yo digamos que conocía alemanes, que tengo amigos alemanes, me decían como, bro, bueno, tú eres de Colombia, pero pues me imagino que tú debes conocer Venezuela, Perú, Ecuador, algún país de Latinoamérica, pues ahí aparte, y es como, bro, Conozco ni el mar. yo a duras penas he salido a Melgar, parce. Y trabaja uno y se da cuenta que uno, pues las familias pobres que trabajan, se esfuerzan, recaudan algo para apenas el fin de semana o en las vacaciones de Semana Santa o qué sé yo, en algún momento poder ir a Melgar y eso es todo. Y Melgar, bueno, para los que no saben, un pueblito que queda a 2 horas de Bogotá, realmente no es muy lejos, pero cuesta porque tenemos peajes a cada nada. Sí, ¿Cierto? Bueno, ya cosas que pienso que deberían cambiar en Colombia para que la gente pueda disfrutar su país, para que la gente se pueda mover. Hay que quitar todo ese tipo de barreras. A veces no amamos nuestro país precisamente porque no lo conocemos. Solo conocemos lo que hay en la ciudad, pero no conocemos la realidad de las otras comunidades de los que están lejos. Entonces, la última pregunta para ir ya finalizando la entrevista del día de hoy. Para las personas que están interesadas en el tema de la enfermería y les gustaría o se plantean la idea de venirse aquí a Alemania a trabajar de enfermeros, ¿tú qué les dirías a ellos? ¿Tú qué les recomendarías? No lo hagan si no quieren aprender un nuevo idioma, no lo hagas si no siente esa fortaleza interna, no lo hagas si no quiere conocer el mundo, no lo hagas si no quiere conocer la cultura. Esto tiene una gran cantidad de ventajas y experiencias de vida. Estos son experiencias de vida. Realmente uno tener cosas, las cosas se van, las cosas se acaban. Soñamos con tener el celular más caro, soñamos con tener tecnología que al cabo de 1 o 2 años se vuelve obsoleta, pero aplazamos cosas como fomentar nuestra cultura, nuestro estudio, nuestro idioma. En Colombia es a veces escandaloso exigirle a un estudiante que aprenda el inglés y pasa todo el bachillerato uno queriendo aprender el inglés, pero solo nos quedamos 6 años aprendiendo el verbo to be, ¿cierto? Falta exigencia y ahí voy donde que somos un país donde nos paternalizamos desde el cuidado de la salud, desde la educación, no queremos sufrir, nos cuesta entregarnos, nos cuesta hacer sacrificios. Pero sacrificios de verdad, ¿no? Y sacrificios digo que entre comillas, porque el hecho de aprender y llenarte la cabeza de ideas, de idiomas, de un universo diferente. Y en el tema emocional, aquí nos preguntan, ¿tú alguna vez cuando llegaste acá te sentiste solo, te arrepentiste o tuvo dudas? Muchísimas veces desde el principio, ahí sí tal cual como el video este que ronda. ¿Yo qué hago aquí? Y me devuelvo para Colombia, me pongo a hacer manillas, pero yo no sé hacer ni mierda de eso, ¿no? Aunque yo no soy, y lo reconozco que no soy muy apegado a las personas, sí hace falta el entorno en el que vives, la cultura en la que te mueves, te lo cuestionas, porque cuando estás acá, piensas que todo era mejor allá. Siempre el pasto es más verde del otro lado, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, hoy en día yo no me veo regresando a Colombia sencillamente porque no hay las condiciones sociales y económicas que hay aquí. Yo amo mi país, me encanta la comida colombiana, acá preparo comida colombiana todo el tiempo, ¿cierto? Cada que puedo acá me ha tocado aprender a hacer desde empanadas hasta tamales, lechona, ¿no? Entonces, se hace, o sea, Colombia no se va desde del corazón de uno, busco cómo estar con mi país, pero el hecho de volver es muy difícil. Ese país sería otro con todo lo que tenemos, todas las riquezas que tenemos, si la gente se preparara de verdad, si la gente confiara más en sí misma y se pusiera retos reales, ese país sería de verdad mucho más rico. Es que somos ricos en tener las cosas, pero pues no tenemos cómo disfrutar la riqueza que tenemos, ¿no? Colombianos. A Colombia la está matando la pereza. Bueno, yo con Fico me identifico y con esto finalizamos la entrevista. Entonces, Fernando, espero que le haya gustado la entrevista, espero que haya sentido cómodo y que le hayan gustado las preguntas y espero que las personas que nos estén viendo hayan podido solucionar las dudas que tenían. Y si es así, pues suscríbanse, dejen un like y manden plata que andamos igual que ustedes allá. Así, señores. Apoyemos la causa. Entonces, cualquier Gracias por el persona... espacio. Gracias. Perdóname. Gracias por el espacio y bueno, haber resuelto algunas dudas
de pronto haber generado también inquietudes para el que tiene dudas y ganas de venir. Hay que mirar para adelante, hay que arriesgarse. Si uno no se arriesga, no va a saber a qué sabe esto. Los límites, las barreras solamente están en la cabeza. Bueno, entonces si alguna persona que nos están viendo que sea profesional acá en Alemania y que sea de Latinoamérica o de algún otro país hispanohablante o incluso si hablan inglés y les gusta esta dinámica, son completamente bienvenidos a participar también. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya vamos a finalizar el directo, que estamos que nos partimos del sueño. Bueno, entonces ya finalizamos. Gracias por el tiempo, muchachos. Ey, durísimo, de verdad.